New Horizons Radio. Señores, este tema de los implicados en la operación Coral 5G, sin duda tiene a la gente un poco inquieta y hasta en el misterio de las razones del nombre. Obviamente sabemos que ha sido bastante particular la denominación que le han colocado a todas las operaciones vinculadas al tema de corrupción y narcotráfico desde la presente gestión del Ministerio Público, ¿no? De la Procuraduría General de la República, pero en este caso la segunda parte de la operación Coral, que hay que recordar que hace unos meses atrás quien fuese encargado de la seguridad presidencial, de quien andaba directamente con el expresidente Danilo Medina y parte de las personas allegadas a él pues están bajo prisión, y en este caso pues la segunda versión empieza a ponerse en marcha desde hace semana y media aproximadamente, y ya el Ministerio Público este fin de semana solicitó que el caso se declarara complejo y que a los implicados se le detuviera de forma preventiva por un plazo de 18 meses mientras se pudiese hacer las investigaciones profundas o presentar las pruebas. Se habla de que el expediente que donde están asentados todos los casos, las pruebas de este caso, pues son unas 15,000 páginas, señor Garrido. Nada más. Y los abogados de la defensa pues habrían pedido que se aplazara para este próximo jueves para ellos poder tener todo a la mano, ¿no? Poder conocer el expediente, y fue acogido por el tribunal, por lo que este caso estaría siendo conocido este próximo jueves en la sala de audiencia. Sin embargo, algo que ha llamado la atención de mientras se va conociendo la acusación, pues es justamente las características particulares del expediente que instrumenta la acusación de estos altos mandos uniformados, y que se supone que el 5G es por una quinta persona de rango general que no ha sido mencionada, y se supone que se está esperando, ¿no?, que se dé a conocer, que se mencione por lo Creo pronto. que es el general ese, es el que manejaba. ¿Qué era lo que manejaba? Espérate. Era el encargado de almacén. Ajá. De recibir la mercancía. Y ahí tienen un par de bombas de combustible que están bailando súper pegados con ese tema. Sí. Porque de millones de pesos. Parecería como que, es mi impresión, ¿no? Yo no estoy dándole mucho seguimiento a esos casos. A mí los jurídicos me aburren en cierta medida, porque es que, óyeme, ya sabemos que son unos maleantes, que es lo que tanto hay que discutir. Y que cuando el río suena. Atrae, olvídate de eso. Pero bueno, necesitamos claro, una persona confirme, como Miriam y todo el equipo, Jenny, Camacho, etcétera, que hagan un trabajo acucioso y minucioso para que se haga una profilaxis segura, ¿verdad? Y no estemos como Francisquito rogándole ahí, señor, ¿cómo era que él le decía? Señor juez, por favor, no deje caer el caso. Pero usted fue que lo dejó caer, que no apeló. Payaso, charlatán. Entonces, te decía, con esta situación, eso de las bombas de combustible es que es demasiado evidente. República Dominicana no puede tener tantas áreas de dispendio de combustible. ¿Cuál es la lógica detrás de ese negocio? O sea, porque ¿cómo podemos dividir tanto el comercio de un país? ¿O es que aquí en cuestión de 10 años se cuadruplicó el parque vehicular dominicano? No me parece. Entonces, ¿de dónde sale que si tú en el año 2015 tenías, 10,000 estaciones de combustible, en el 2020 tú tengas 20,000? O sea, no puede ser. Ahí hay un problema. Y es evidente. ¿Y por qué? Bueno, porque que las estaciones de combustible es un sitio cómodo para tú manejar el inventario. Claro, porque es una entrada y salida diaria. No es que ese inventario es difícil de auditar, porque hay demasiados suplidores. Y hay una cantidad de gente que tienen unos tickets de la refinería, que sacan mercancía de la refinería, y una refinería que no refina, pero que es la que más refina. ¿Entiendes? Yo no sé. Mañana. Por ahí vamos. Entonces, nada, para allá vamos. Y fíjate
que todos estos casos submarinos que se han dado ahora en estos días, submarinos con electrónica, porque ahora son 5G, o sea, que están actualizados, parecería como que todo ocurrió de febrero a agosto. Aceleraron toda la situación en eso. Ahí hubo un desenfreno. No vamos. Ahí hubo un desenfreno como extrañísimo. ¿Tú entiendes? Sí. Porque esa señora de gerente del Banco de Reserva, qué sé yo cuándo, todas esas actividades en un solo día, en una sola semana, en un solo mes, o sea, tú dices, óyeme, pero no están siendo juiciosos. y lo de el tío tuyo, ¿cómo que se llama? Este señor, que era procurador. Jean Alain Rodríguez. Tú eres Bencomer Rodríguez. Bueno, ya tú sabes cómo te fue con esos Rodríguez. Oye, yo no... Jean Alain, cambiar ese cheque 2 días antes de la entrega de mando. Sí. Hay que ser muy... Yo no sé si ingenuo. Torpezas o errores ya producto de... Pero ¿y será que no entienden que un cheque de 32 millones de pesos nadie lo va a ver? Bueno, no o sea, sé. 32 millones de pesos en un cheque, 34 millones. Cuando yo vi ese cheque, yo dije, no, eso no es verdad, eso tiene que ser mentira. Bueno, por lo pronto con el caso de la operación Coral 5G, el Ministerio Público dice que tiene 700 pruebas con las que puede comprobar lo irregular, ¿no? O el delito de que asciende a 4,5 millones de pesos y que para esto... 4,5 millones, ¿el qué? 4.500. 4.500. Exacto. Ahora sí. Millones de pesos. Que se supone que movieron, ¿no? Todas estas... Pero eso fue en cuestión de unos días. En cuestión de días y que obviamente tiene muchas formas de evidenciarse. Entre ellos se habla de que compraron viviendas para poder justificar parte del dinero que movían. Ahí se habla incluso de 125 propiedades que le fueron sustraídas a varios de los generales. El propio de los Santos Viola recibió cheques por 737 millones de pesos con el concepto de gastos de inteligencia. ¿Para hacer qué? 737 millones. ¿En qué periodo? No tengo el dato. Bueno, entre 2014 y 2020. También nombramientos. Pero está bien, esos son 100 millones al año. Nombramientos de inteligencia. De uniformados. No, si tú tienes que mover mucho personal, digamos que tú estuvieses detrás de César el Abusador o de estos grandes casos, ¿tú entiendes? Pero y tú manejas un pelotón. Pero la seguridad presidencial de 500 es para eso que hombres, está. La seguridad presidencial es para eso que está. Esas son partes. Entonces la él estaba en la presidencial, recuerda. Sí, pero entonces 100 millones de pesos al año, estoy diciendo abogado del diablo, eso es lo que va a decir su abogado. Pero eran dentro de las pruebas que tiene el Ministerio Público, se supone que estarían cómo comprobar que no se usaron para eso, sino para gastos personales. Entonces ya eso es otra cosa. No sé, de igual manera, ¿cómo lo van a demostrar? Un alto porcentaje de militares que eran nombrados con 30, 35, 40 mil pesos y que al final tenían que devolver o retornar a la oficina entre un 80 y un 90% del salario. Y que por ahí con esa partida obviamente también se adjudicaban o se apropiaban de sumas millonarias, que eso, o sea, tenían pantallas, ¿no? de empleados. Eso era lo que hacía de ASA. Correcto, así con la nómina. Era lo mismo, era una nómina fantasma, sí, que nombraban personas y al final cambiaban los cheques o cobraban y tenían entonces que retornar el dinero en unas cuentas. Ahí se habla de diferencias incluso en declaraciones juradas entre el señor Torres Robiú y su esposa, que era la directora ejecutiva de Conani también, del INAIPI, perdón, y que entonces ahí también tenemos una cantidad de cosas que no son sostenibles en el tiempo, mantenimiento de hipoteca de propiedades privadas que se pagaban con el mismo presupuesto de las oficinas que manejaban. Se les va a hacer un poco difícil definitivamente a los abogados poder responder ante estas situaciones. Él dice, el señor Robiú, que su escasa fortuna o sus escasos bienes, sin embargo su fortuna, sus bienes
declarados incluyen hasta 9 vehículos de lujo. Entonces la escasez, no sé cuál es la definición del concepto de escasez que maneja. Y su esposa también era miembro, ¿no?, del gabinete. Era miembro, claro. O sea, todo está muy complicado, porque comprando lo que sí es evidente, lo que dice este señor, el no ortodoxo presidente de El Salvador, hermano tuyo, ¿cómo que se llama? El presidente de El Salvador, Dios mío, Bukele. Sí, Nayib Bukele, que dice que si tú no te robas el dinero, alcanza. Uh-huh. Porque fíjate cómo el gobierno este año tiene un superávit presupuestario primario de 3% del PIB. Uh-huh. ¿Entiendes? Casi el presupuesto de educación. Gracias. Y 4% en valor absoluto, donde se esperaba un déficit enorme. Y estamos hablando, obviamente, este gobierno no ha hecho las inversiones en capital, ya lo hemos dicho varias veces, pero en definitiva, cuando tú no tienes esas nominillas, cuando tú no estás comprando tanto gasoil y gasolina, que no es comprándolo nada, y cuando tú no estás haciendo casotas en Villa del Oeste, ¿qué se llama? Sí. ¿Tú entiendes? Y cómo eran necesidades espirituales que tenían los oficiales. Y ella iba y le daba asistencia en esas necesidades espirituales que ellos tenían. Ay, la pastora. La pastora. La pastora, ella sí. Hay otro pastor que dice, si yo te diera con esta silla, ¿cómo que dice? No, pero ese no es pastor. ¿No es pastor? No. Ah, yo pensaba que era pastor. Ese no es pastor. ¿No es pastor? Ah, pues yo estoy confundido. Yo pensaba que era pastor. ¿Qué es lo que él hace? Que lee... Numerólogo. Ah, numerólogo. Él lee números. Ok. Pero no le leyó esos números a la pastora. New Horizons Radio.